En la majestuosa Catedral de Sevilla. Bajo los ojos de cientos de invitados. Javier besó apasionadamente a Miguel en el altar. Justo cuando su hermana pronunciaba los votos matrimoniales. El silencio estalló en un caos de murmullos y gritos. Mientras el padre de Javier, un hombre conservador y prominente en la sociedad andaluza, se levantó furioso, rompiendo para siempre los lazos familiares que habían sostenido su vida. Aquel beso, impulsado por un amor reprimido durante años, no solo interrumpió la ceremonia, sino que desató una tormenta de rechazo que obligaría a Javier a cuestionar todo lo que creía saber sobre lealtad, identidad y sacrificio. Javier se quedó paralizado, sintiendo el peso de las miradas como cuchillos clavándose en su piel. Miguel, a su lado, le apretó la mano con fuerza. Pero el gesto ya estaba hecho. El padre de Javier, don Antonio, un empresario textil de renombre en Andalucía, avanzó por el pasillo central con el rostro enrojecido de ira. ¿Cómo te atreves?, rugió, su voz resonando en las altas bóvedas góticas. La novia, la hermana de Javier, Elena, soltó el ramo de flores y se cubrió la boca con las manos. Mientras su prometido, confuso, intentaba calmarla. Los invitados, una mezcla de familiares conservadores y amigos liberales, comenzaron a susurrar. Algunos horrorizados, otros curiosos. Javier había planeado mantener su secreto un poco más. Pero el alcohol de la noche anterior y una discusión acalorada con Miguel lo habían empujado a esta revelación impulsiva. Miguel, el periodista de investigación que había conocido a Javier 3 años atrás en una conferencia en Madrid, sabía que este momento era inevitable. Él, abiertamente gay desde la adolescencia, había presionado a Javier para que saliera del armario, argumentando que vivir en la sombra era una forma de autodestrucción. Pero Javier, criado en una familia católica estricta donde las tradiciones pesaban más que los sentimientos individuales, temía las consecuencias. Su madre, doña Carmen, una mujer devota que organizaba eventos benéficos para la iglesia, siempre había soñado con una familia unida y perfecta. Ahora, al ver a su hijo besando a otro hombre, se desmayó en su asiento, provocando que varios parientes corrieran a auxiliarla. La ceremonia se suspendió. Elena, con lágrimas en los ojos, se acercó a Javier y le dio una bofetada que resonó en el silencio. «Has arruinado mi día más importante», le espetó, su voz quebrada por la traición. Javier sintió un nudo en la garganta. Elena era su confidente, la única que sospechaba de su orientación. Pero nunca imaginó que su salida del armario sería tan destructiva. Miguel intentó intervenir, pero don Antonio lo empujó con rudeza. «Tú, degenerado, has corrompido a mi hijo», gritó, atrayendo la atención de la prensa local que cubría la boda de la alta sociedad sevillana. Esa noche, en el hotel donde se suponía que se celebraría la recepción, Javier y Miguel se refugiaron en una habitación. Javier caminaba de un lado a otro, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Por qué me convenciste de hacer esto?», le reprochó a Miguel, quien se sentó en la cama con la cabeza entre las manos. «No te convencí, Javier. Tú lo decidiste porque no podías más con la mentira. ¿Recuerdas nuestras noches en Madrid? ¿Escondiéndonos como criminales? Eso no era vida». Javier se dejó caer en una silla.
recordando cómo se habían conocido, en una charla sobre urbanismo y periodismo, donde una mirada casual se convirtió en una conexión profunda. Miguel, con su carisma y su lucha por los derechos LGTB, había sido el catalizador para que Javier explorara su verdadera identidad. Pero el precio era alto. Al día siguiente, don Antonio convocó a Javier a la casa familiar en las afueras de Sevilla. Una mansión colonial rodeada de olivares. Si no renuncias a esa aberración, estás muerto para mí, le dijo su padre en el salón principal, donde retratos de antepasados observaban con severidad. Javier, con la voz temblorosa, defendió su amor. Papá, esto es quien soy. Miguel me hace feliz. Algo que nunca sentí en las citas que me arreglabas con mujeres. Don Antonio, influenciado por sus creencias religiosas y el que dirán de su círculo social, no cedió. La sociedad no lo acepta. Y yo tampoco. Elige, tu familia o ese hombre. Javier eligió a Miguel. Pero la decisión lo desgarró por dentro. Perdió su trabajo en el estudio de arquitectura familiar, donde su padre era socio mayoritario. Los amigos de infancia se distanciaron, temiendo el escándalo. Elena, aunque dolida, le envió un mensaje: te quiero, hermano, pero has roto todo. Miguel, por su parte, enfrentó repercusiones en su carrera. Un artículo que escribió sobre discriminación homofóbica en España fue censurado por su editor, quien temía ofender a anunciantes conservadores. Meses después, en Madrid, donde se mudaron para empezar de cero, Javier luchaba con la depresión. Caminaba por las calles de Chueca, el barrio gay, sintiéndose liberado pero solo. Miguel lo apoyaba, pero sus discusiones se intensificaban. Sientes culpa porque tu familia te educó para odiarte a ti mismo, le decía Miguel. Javier replicaba: y tú no entiendes el sacrificio. He perdido todo por ti. La tensión culminó en una noche de tormenta. Cuando Javier recibió una llamada de su madre, doña Carmen había sufrido un infarto, agravado por el estrés del escándalo. Corriendo al hospital en Sevilla, Javier se encontró con su padre, quien lo miró con desprecio. Esto es por tu culpa, le espetó don Antonio. Elena, a su lado, me dio: papá, ¿basta? Javier es tu hijo. Mientras esperaba noticias, Javier reflexionó sobre sus elecciones. ¿Valía la pena el amor si destruía a los que amaba? Miguel llegó horas después. Y en el pasillo del hospital, se abrazaron, ignorando las miradas de las enfermeras. Doña Carmen sobrevivió, pero su recuperación fue lenta. En una visita, le confesó a Javier: hijo, la iglesia me enseñó a amar, pero el miedo me cegó. Perdóname. Fue un atisbo de esperanza. Pero don Antonio permaneció inflexible. Javier regresó a Madrid con el corazón dividido, sabiendo que la reconciliación sería un camino largo. La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario, aún albergaba prejuicios en círculos tradicionales. Javier se unió a un grupo de apoyo LGTB, donde compartió su historia, encontrando consuelo en experiencias similares. Miguel, motivado por el dolor de Javier, publicó un libro sobre sus vivencias, exponiendo la hipocresía social.
El libro se convirtió en un éxito. Pero atrajo amenazas anónimas, recordándoles que la lucha no había terminado. En una manifestación por los derechos en la Puerta del Sol, Javier habló por primera vez en público: mi amor no es un pecado. Es mi verdad. Miguel lo miró con orgullo. Pero en privado. Admitió sus dudas: a veces me pregunto si te he arrastrado a esto. Javier, fortalecido, respondió: no. Me has liberado. Sin embargo, la traición llegó de donde menos lo esperaban. Elena, presionada por su marido y la familia política, reveló en una cena familiar que Javier había ocultado su orientación durante años, pintándolo como mentiroso. Don Antonio usó eso para desheredarlo oficialmente. Javier, al enterarse, sintió un dolor profundo: mi propia hermana me ha traicionado. Miguel lo consoló. Pero la grieta en su relación se amplió. En una discusión acalorada, Javier gritó: tal vez mi padre tenga razón. Esto es una aberración. Miguel, herido, se marchó esa noche, dejando a Javier solo con sus demonios. Al día siguiente, Javier lo buscó en su oficina. Pero Miguel no estaba. Un colega le dijo: se fue a Barcelona por un assignment. Javier, desesperado, tomó el tren AVE, recorriendo los paisajes españoles mientras reflexionaba sobre sus errores. En Barcelona, encontró a Miguel en un café del barrio gótico. No puedo vivir sin ti. Pero necesito tiempo para sanar, le dijo Javier. Miguel, con lágrimas, aceptó: yo también he pagado un precio. Mi familia me apoya, pero verte sufrir me mata. Decidieron una pausa. Pero el destino intervino. Don Antonio sufrió un accidente automovilístico. Y en su lecho de hospital, llamó a Javier. Hijo, la vida es corta. No quiero morir con rencor, murmuró. Javier, con Miguel a su lado, perdonó a su padre, quien por primera vez reconoció: tal vez me equivoqué. La reconciliación familiar comenzó tímidamente. Elena se disculpó, admitiendo su cobardía. Doña Carmen organizó una cena donde Miguel fue bienvenido, aunque con tensión. Javier, al fin, sintió paz. Pero el camino había sido doloroso: pérdidas laborales, emocionales y sociales. En Madrid, Javier y Miguel reconstruyeron su vida. Javier abrió su propio estudio de arquitectura, enfocado en proyectos inclusivos. Miguel continuó su activismo, pero con más empatía hacia aquellos que luchan internamente. La paz duró poco. Un año después, un escándalo mayor estalló cuando un periódico sensacionalista publicó fotos de Javier y Miguel en una fiesta privada, tomadas por un amigo traidor. El titular: el hijo del magnate textil en orgía gay. Aunque no era verdad, era solo una celebración inocente. El daño fue irreparable. Don Antonio, recuperado pero frágil, vio su negocio afectado por boicots conservadores. Esto es lo que trae tu elección, le reprochó a Javier por teléfono. Javier, furioso, confrontó al amigo, un excompañero de universidad llamado Pablo, quien admitió haberlo hecho por envidia y prejuicios. Siempre supe que eras diferente. Y ahora pagas por ello.
le dijo Pablo con sorna. Javier, conteniendo la rabia, lo denunció por difamación. Pero el proceso legal fue agotador. Miguel, como periodista, investigó y descubrió que Pablo había sido pagado por un rival de don Antonio para desacreditar a la familia. La batalla legal se convirtió en un circo mediático. En los tribunales de Madrid, Javier testificó sobre su vida privada, exponiéndose a juicios públicos. Mi amor no es un crimen, declaró. Pero los titulares distorsionaban sus palabras. La sociedad dividida, progresistas lo apoyaban en redes sociales. Conservadores lo vilipendiaban en foros católicos. Internamente, Javier dudaba de sus decisiones. ¿Vale la pena tanto dolor?, se preguntaba en terapia, donde exploraba su conflicto con la identidad. El terapeuta, un hombre comprensivo, le dijo: la autenticidad tiene un costo, pero la represión uno mayor. Miguel, meanwhile, enfrentaba su propia crisis. Su editor lo despidió por conflicto de intereses, alegando que su relación con Javier lo hacía parcial. Desempleados y estigmatizados, se mudaron temporalmente a Granada, buscando anonimato en las estrechas calles del Albaicín. Allí, Javier encontró trabajo en un pequeño taller de restauración de edificios históricos, mientras Miguel escribía freelance. Pero la tensión creció. En una noche de insomnio, Miguel confesó: a veces pienso en dejarte para que recuperes tu familia. Javier, horrorizado, replicó: eso sería traicionarme a mí mismo. La familia intervino. Elena viajó a Granada y, en una conversación honesta, admitió: fui egoísta. Te envidiaba por tu coraje. Juntos, planearon confrontar a don Antonio. En Sevilla, en la mansión familiar, Javier presentó pruebas de la conspiración contra ellos. Don Antonio, al ver las evidencias, se disculpó: he sido ciego por mis prejuicios. Pero el daño persistía. Miguel recibió una oferta de trabajo en Berlín, un puesto en un medio internacional. Es una oportunidad, pero significa separarnos, le dijo a Javier. La decisión fue agonizante. Javier, temiendo perderlo, lo animó: ve, pero prométeme que volverás. Miguel partió, dejando a Javier con un vacío profundo. Solo en Granada, Javier se sumergió en su trabajo, restaurando una antigua mezquita convertida en iglesia, simbolizando sus propios conflictos culturales. Encontró un mentor, un arquitecto gay mayor llamado Luis, quien compartió su historia: yo perdí a mi familia en los 80, durante la transición, pero gané libertad. Inspirado, Javier escribió cartas a su padre, expresando su dolor y amor. Miguel, en Berlín, extrañaba a Javier. En una llamada, admitió: aquí soy libre, pero sin ti no tiene sentido. Decidió rechazar una extensión de contrato y regresar. Pero antes, un accidente: resbaló en el metro y se fracturó la pierna, obligándolo a una cirugía. Javier voló a Berlín, cuidándolo en el hospital. Esto me hace darme cuenta de lo frágil que es todo, dijo Miguel. Javier respondió: y lo importante que eres para mí. La experiencia los unió más.
Pero al regresar a España, enfrentaron un nuevo desafío. Doña Carmen, influenciada por un sacerdote conservador, intentó curar a Javier con terapia de conversión. Horrorizado, Javier rechazó: «Mamá, esto no es una enfermedad». Elena apoyó a Javier, confrontando a su madre: «Basta de ignorancia». Don Antonio, evolucionando, respaldó a su hijo: «Carmen, hemos perdido suficiente tiempo». La familia se reunió en terapia familiar, donde emociones estallaron. Don Antonio admitió su homofobia arraigada en su educación franquista. Doña Carmen lloró, reconociendo su miedo al juicio social. Javier y Miguel, presentes, compartieron su amor, humanizándolo. Progresivamente, la aceptación creció. En una cena navideña, Miguel fue tratado como familia. Pero las cicatrices permanecían. Javier, en su diario, escribió: «La libertad cuesta caro. Pero la prisión del secreto más». El equilibrio se rompió cuando Pablo, el traidor, reapareció con más mentiras, publicando un blog anónimo acusando a Miguel de plagio en su libro. Miguel, furioso, lo demandó. Pero el estrés lo llevó a una recaída emocional. «Todo esto por amarte», le dijo a Javier en una discusión. Javier, sintiéndose culpable, consideró romper: «Tal vez sea mejor para ti sin mí». Pero el amor prevaleció. Juntos, investigaron y expusieron a Pablo, quien terminó arrestado por calumnias. La victoria fue dulce, pero costosa. Miguel desarrolló ansiedad crónica, requiriendo medicación. En el ámbito social, Javier se involucró en política local, abogando por leyes contra la discriminación. En un debate en el Ayuntamiento de Madrid, enfrentó a un concejal conservador: «Su intolerancia destruye vidas». El concejal replicó: «La tradición debe preservarse». Javier ganó aplausos, pero recibió amenazas en línea. Miguel, recuperándose, escribió un segundo libro sobre resiliencia LGTB, dedicándolo a Javier. El lanzamiento en Barcelona atrajo multitudes, incluyendo a la familia de Javier. Don Antonio, orgulloso, dijo: «Hijo, has cambiado mi mundo». Sin embargo, una traición interna surgió. Luis, el mentor de Javier, confesó sentimientos por él, besándolo en un momento de vulnerabilidad. Javier lo rechazó: «Amo a Miguel». Pero Miguel, enterándose por un malentendido, sintió celos profundos. «Después de todo lo que hemos pasado». «¿Esto?», gritó. La confianza se quebró. Miguel se mudó temporalmente con amigos, dejando a Javier devastado. En soledad, Javier reflexionó sobre la fragilidad de las relaciones. «Cada elección tiene un precio», pensó. Elena medió, organizando una reconciliación en Sevilla. En el parque de María Luisa, Miguel y Javier hablaron: «El miedo me cegó», admitió Miguel. Javier respondió: «Y a mí la culpa». Se perdonaron, fortaleciendo su vínculo. La sociedad evolucionaba. Con el apoyo de aliados, Javier fundó una ONG para jóvenes LGTB en crisis familiar.
Historias como la suya inspiraban cambios. Pero personally. El costo era visible, Javier envejecía prematuramente. Con arrugas de estrés. En una conferencia en Valencia, Javier habló sobre Maut 1C, es egoísta priorizar el amor propio sobre la familia. El público debatió, reflejando sus propias luchas. Miguel, meanwhile, enfrentó un dilema ético en su trabajo, exponer corrupción en una iglesia involucrada en abusos homofóbicos, arriesgando ofender a doña Carmen. Eligió la verdad, publicando el artículo. Doña Carmen, dolida, lo confrontó, has herido mi fe. Miguel replicó, la fe verdadera ama sin juzgar. La familia se dividió nuevamente. Pero brevemente. Don Antonio medió, la verdad duele. Pero libera. Doña Carmen. Eventualmente. Aceptó. Asistiendo a un evento de la ONG de Javier. Javier y Miguel. Exhaustos pero unidos. Planearon una boda simbólica en las playas de Cádiz. Invitaron a la familia. ¿Quién asistió con reservas? Elena fue dama de honor. Don Antonio dio un discurso, hoy celebro el amor de mi hijo. Pero el día antes, un manifestante homofóbico irrumpió en el ensayo, gritando insultos. La policía intervino. Pero el incidente recordó las amenazas persistentes. La boda procedió. Un símbolo de victoria sobre la adversidad. Bajo el sol andaluz, Javier y Miguel intercambiaron votos, a pesar de todo. Elijo amarte. La familia aplaudió, marcando un nuevo comienzo. Posboda. Enfrentaron realidades. Javier perdió un contrato por su activismo, pero ganó otro con una firma progresista. Miguel fue promovido, pero rechazó por quedarse en España. El verdadero clímax vino cuando doña Carmen reveló un secreto, en su juventud. Había amado a una mujer, pero lo reprimió por presión social. Por eso temía por ti, confesó a Javier. Esta revelación humanizó su rechazo pasado, fomentando empatía. Sin embargo, la sociedad no cambió de la noche a la mañana. En un viaje a un pueblo rural, Javier y Miguel enfrentaron discriminación en un hotel, recordándoles la lucha continua. Javier, reflexionando, escribió un ensayo, las elecciones correctas duelen, pero las erróneas destruyen. Publicado. Generó debates nacionales sobre ética LGTB. En su aniversario, Miguel sorprendió a Javier con una adopción de un perro, simbolizando estabilidad. Pero la paz se vio amenazada cuando Pablo, liberado, contactó a Javier, pidiendo perdón. Javier lo rechazó, tu traición me fortaleció. La historia culminó en una reunión familiar en Navidad, donde todos compartieron risas y lágrimas. Don Antonio levantó una copa, por la familia, en todas sus formas. Javier y Miguel, caminando por Sevilla al atardecer, se miraron, hemos pagado caro, pero valió la pena. ¿Es correcto priorizar el amor propio sobre la lealtad familiar cuando la sociedad impone prejuicios? ¿O es un acto de egoísmo que destruye más de lo que construye?